En el canal Esperanza de Vida damos la bienvenida a dos misioneros de Brasil, David Brito, bienvenido, y su esposa Rosana Brito, bienvenida. Gracias. Y uno podría preguntarse, ¿qué hacen dos brasileños aquí, en España? Muy bien, es una buena pregunta. Nosotros somos misioneros desde 1998 y bueno, con 18 años vivía mi vida normal y lo que quería era estudiar y ser un buen profesional, etc. Y tenía mis planes. Y mis padres siempre fueron personas que a ellos les gustaban hospedar misioneros en casa, pastores que venían a predicar en la iglesia, etc. Y un día trajo una pareja para comer y hospedar ahí con nosotros. Y bueno, yo sabía siempre que los misioneros llevaban una tarjeta con su número de cuenta, etc. Y a mí me gustó muchísimo la idea de ayudar en su sostenimiento y todo. No hablaron nada, pero yo pensé, bueno, me ofreceré para ayudar. Y esta señora entonces dijo, vale, agradezco muchísimo, pero pienso que no es lo que quiere Dios solamente de ti. Y ahí empezó todo, porque dijo, veo que Dios quiere hacerte un misionero, etc. En este mismo día, en la noche, predicaría ella. Me fui a la iglesia nuevamente y después de predicar, entonces hizo la invitación para quien desearía ser misionero en el campo misionero y me apunté. Y desde aquel día entonces tenía 18 años y me fui de casa. Me fui primeramente a una misión que En Brasil. En Brasil, pero que en otra provincia, otro estado de mi país, ¿no? En otra ciudad. Y no sabía nada y fue interesante que cuando hablé a mi pastor, que el Señor me había hablado en aquel entonces me abrazó el pastor y dijo, Dios te está dando un llamado, ¿vale? Yo no sabía qué era esto. Entonces dijo, no te preocupes, voy a hablar a tus padres y voy a solucionar todo. Y en una semana estaba todo solucionado. No lo sé, parece que la gente no me quería por cerca, ¿no? Entonces, en una semana arreglaron todo, la iglesia, mis padres y todo, y me fui a esta misión a estudiar. Y fue donde conocí a Rosana, ¿no? Y estudiando ahí, misiones, bueno, dejaré que diga Rosana y luego continúo porque parece la historia un poco igual. Pero fue ahí en este momento que nos conocimos. Primeramente fui a estudiar y luego me apasioné por la misión. No sabía nada, salí sin saber qué hacer. Y estudiando, el Señor fue hablando conmigo y después del curso entonces me fui al seminario bautista. Estudié el seminario también, 5 años. Y luego el líder de la misión, de la base misionera, se fue a Egipto. Entonces el Señor habló con él para que asumiese nosotros. Y un año después de casado, entonces, cuando conocí a Rosana, nos casamos, asumimos esta base, con los misioneros, ¿no? Esta base misionera. Y bueno, es esto. Pero dejaré que hable Rosana, ¿no? Sí, para que cuente la parte de su historia. Sí. Bueno, yo tenía como 16 años cuando un hermano me preguntó si yo conocía esta agencia misionera. Yo no conocía. Y él dijo que sería muy interesante que yo investigase y conociera, porque él veía que yo tenía una vocación misionera. Eso yo tenía 16 años, pero no me ha dado mucha liga a él. Entonces después, cuando ya tenía 18, yo ya trabajaba en mi iglesia. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, siempre estuve involucrada y a los 18 años yo hacía parte del equipo de la alabanza y del equipo también de intercesión de la iglesia. Y yo sentí que Dios estaba hablando algo, que quería algo más de mí. Entonces me puse a disposición del Señor. Fue cuando recibimos en nuestra iglesia una pareja misionera
de esta agencia está hablando de cosas que ellos estaban haciendo en la agencia. De la evangelización en el sertón, ¿qué se dice? Sertón de Brasil. Noroeste. Noroeste de Noroeste, Brasil. sí. Y yo me quedé así muy encantada, ilusionada y yo dije al Señor, es eso, es lo que quiero. Entonces me fui a casa y conversé con mi madre. Después hablé con mi pastor también y con a esposa de él, pastora. Y ellos me bendecieron y eso fue como diciembre y al fin de enero ya estaba yo saliendo de Río de Janeiro para Aracaju, que son como que 2.000 kilómetros de distancia. Y me fui allá y empecé mi capacitación misionera allá. He llegado 5 meses antes que David y bueno, allí el Señor me dijo muchas cosas, me ha confirmado muchas cosas y yo vi que estaba en lugar que Dios quería que yo estuviera. Claro, ese era el lugar. Ese era el lugar. Y fue un tiempo muy especial para mí porque yo estaba no solo conociendo más al Señor, pero también de alguna forma me conociendo, creciendo, evoluindo, algo así, ¿sabe? Dios estaba haciendo cosas también en mi vida, claro. Y fue un tiempo muy precioso. Y ahí conoció a su marido. Conocemos de él, sí. Qué cosa, como Dios. Sí, sí. Claro. Y qué cuidadoso que es en todo lo... Sí, verdad. Bueno, entonces en este tiempo, luego que casamos, entonces asumió el liderazgo de esta base misionera y como teníamos ahí muchos cursos también, por ejemplo el curso de plantación de iglesia, el curso de liderazgo, etc. Entonces necesitábamos salir con los equipos para orientar, dábamos el curso teórico en la base misionera y luego salíamos con ellos para hacer las prácticas, etc. Por esta práctica, por estos tiempos de práctica, entonces hemos trabajado en la plantación de iglesias, en el arreglo de iglesia, en el entrenamiento misionero para la iglesia, reimplantación de iglesia, evangelismo y capacitación para la plantación de iglesias. Y hemos estado en casi todo Brasil y también, como dijo Rosana, en Noroeste, también con indígenas, también en centros urbanos y algunos países de África también, de América. Y al final el Señor nos dijo que deberíamos venir a España desde 2017. Hasta entonces no habíamos estado en Europa. Y dijo, eso fue muy claro, deben ir a España y trabajar ahí con plantación y fortalecimiento de iglesia. Como no conocía nada en Europa, entonces vení solo y pasé un mes aquí estudiando local, hablando con la gente, etc. ¿En dónde? En Sevilla, primeramente en Sevilla. Andalucía. Sí, Andalucía, que es sur de España. Sí. Entonces volví a Brasil y hablé con muchos amigos, pastores, para que confirmasen esto, que orasen con nosotros y todos decían lo mismo. Es así es. Y nos bendecieron y vinimos para trabajar básicamente con plantación y fortalecimiento, y fortalecimiento de iglesia. Y llegamos en 2017, muy gracioso, llegamos con una mochila cada uno, somos 6. Nosotros y 4 hijos. La mayor ahora está estudiando también en sus segunda fases de orientación para el campo misionero. Está estudiando medicina en otro país y la idea es que sea una médica misionera en el campo. O sea, los 4 en casa, todos deben ser misioneros. Puede ser profesionalmente lo que el Señor diga que pueden ser, ¿vale? Pero nacieron para ser misioneros. Entonces, aquí, cuando llegamos, trabajamos ayudando a la Iglesia Bautista de Sevilla
con los jóvenes principalmente. Luego nos fuimos a una región llamada Murcia. Ahí empezamos la plantación de una iglesia y seguimos con la ayuda de estos hermanos ahí que conquistamos cuando llegamos, pero a pesar de que estamos casi 200 kilómetros lejos de ellos, pero telemáticamente cada día estamos hablando, consejería y acompañando su desarrollo y seguimos la evangelización. Y una vez al mes vamos donde están ellos y comemos con ellos y practicamos la Santa Cena y hablamos cosas, ayudamos a solucionar sus problemas, volvemos a casa, seguimos telemáticamente. Necesitamos salir de ahí por documentaciones que nos hacía falta y vinimos a Valencia. Y aquí en Valencia estamos trabajando en 2 sitios distintos. Uno es aquí en Picassent, ayudando a Fernando Moreno, y ayudando a Fernando Moreno también en una iglesia donde él es interino, que está en una ciudad que está a 75-80 kilómetros de aquí, que se llama Val d'Uixó, en la provincia de Castellón. Y ahí también hacemos lo mismo. Ayudamos en el pastoreo de la iglesia, con los hermanos, evangelización, discipulado, los cultos, con la alabanza, las predicaciones, estudios bíblicos, y lo mismo que hacemos aquí en Picassent. Ese es el resumen. Bien, vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir hablando de otros aspectos que son los más personales para que las personas que nos están viendo puedan entender cómo es un misionero. Perfecto. Muchas gracias, David Brito, por la presencia. Muchas gracias, Rosana Brito, por la presencia. Igual. Hasta la próxima.